En esta clase vamos a aprender qué es el aprendizaje supervisado y cuáles son las principales clasificaciones que tenemos dentro de ella. Entonces, básicamente el aprendizaje supervisado se basa en que a través de un conjunto de datos, nuestro sistema de inteligencia artificial, nuestro algoritmo, va a ir aprendiendo. Entonces, el algoritmo lo que va a hacer es buscar correlación entre las variables de entrada y las variables de salida. Y va a intentar, digamos, predecir, ¿vale?, cuál será la variable de salida en base a unos datos pasados. El algoritmo, digamos, que va iterando en este proceso utilizando datos correctos, ¿vale? Va, digamos, a iterar y va a hacerlo durante muchas veces. Y al final, la importancia, lo que intentamos, digamos, el objetivo final del aprendizaje supervisado es etiquetar de forma correcta los nuevos datos. Es decir, si tenemos imágenes de perros y de gatos y queremos saber si es un perro o es un gato, ¿vale? Queremos dividirlos, nosotros vamos a pasarle imágenes de perros y de gatos. Entonces, al final, en base a esas imágenes, nosotros vamos a etiquetar a una nueva imagen si es un perro o es un gato. Bien, digamos, los dos principales tipos de aprendizaje supervisado son, por un lado, la regresión y por otro lado, la clasificación. Vamos a ir a ver cada uno de ellos en qué consiste. Por un lado tenemos la clasificación. La clasificación se basa en que queremos distinguir entre dos tipos o más, ¿vale? En este caso, en este ejemplo que vemos aquí en pantalla, vemos que tenemos dos tipos. Tenemos hombres o mujeres, ¿vale? Y queremos, digamos, dividirlos en base a dos características, en este caso el peso y la altura. Bien, entonces en base a estas dos características vamos a hacer nuestra clasificación. Es decir, tenemos X, ¿vale? Que X, digamos, son las características de nuestro sistema. En este caso tenemos dos características, ¿vale? Digamos, dos variables de entrada. Son el peso y la altura. Y después tenemos T, ¿vale? Que digamos que es la función que queremos predecir. En este caso es, digamos, el número de clases que tenemos, ¿vale? En este caso hombre y mujer, pero podría haber otro ejemplo en el que quisiéramos distinguir por diferentes clases, ¿vale? Por ejemplo, podríamos pensar en etiquetar a una imagen, ¿vale? Y podríamos etiquetar, por ejemplo, a una imagen de un pájaro, ¿vale? Por ejemplo, y en función de ciertas características, etiquetarlas en diferentes, digamos, rangos. Por ejemplo, querríamos, por ejemplo, con un conjunto de imágenes, por ejemplo, de pájaros, querríamos detectar qué calidad de imagen tiene, por ejemplo, si es buena, mala, muy mala, en base a una serie de características anteriores. Entonces, nuestro conjunto de características sería el vector X y nuestro conjunto de clases, ¿vale? Sería nuestro vector T. Entonces, el objetivo final es que a partir de las muestras tendremos una función que a partir de las muestras, es decir, a partir de los valores de las características, queremos predecir el valor de T. ¿Vale? Este es básicamente el problema que intentamos resolver en clasificación. ¿Vale? Y al final es dividir en diferentes subconjuntos nuestras muestras. ¿Vale? Y para ello existen diferentes algoritmos. Existen máquinas de soporte vectorial, ¿vale? Support Vector Machine. Bien, clasificadores lineales, árboles de decisión, random forest, vecinos más cercanos, redes neuronales. Existen muchísimas formas de poder hacer esta clasificación. Entonces, en el curso iremos detallando algunas de ellas y las explicaremos para que ver cómo, digamos, implementar esto en la realidad. Bien, y por otra parte tenemos la regresión, ¿vale? Dentro de la regresión lo que queremos es, en este caso, no es como antes, digamos, dividir entre bueno o malo, entre hombre o mujer, entre, digamos, hacer una clasificación de distintos tipos, sino aquí lo que queremos hacer es, en base, por ejemplo, a unas variables, digamos, anteriores, por ejemplo, imaginemos que queremos predecir la velocidad del viento en base a una serie de variables, como podría ser la temperatura, la humedad, la presión, variables, digamos, distintas variables de entorno, ¿vale? Digamos, pues, diferentes, ¿no? Humedad relativa, diferentes, digamos, variables, podemos predecir la velocidad del viento. Entonces, esta velocidad del viento al final es un valor numérico, ¿vale? Es un número. Entonces, esta es un poco la diferencia, ¿no? Entre ambos métodos. Y dentro de la regresión, ¿vale? Al final el objetivo también es predecir, ¿vale? En este caso, una función, los valores de i en base a las funciones en base a una función que tiene como variables de entrada, pues en este caso temperatura, humedad, presión y demás. Y dentro de la regresión tenemos dos tipos de regresiones, la regresión lineal y la regresión
polinómica. ¿Vale? La regresión lineal, ¿en qué consiste? Bueno, ya hemos visto que nosotros en nuestros problemas de aprendizaje supervisado lo que queremos es predecir una función en base a unas variables de entrada. Es decir, tenemos una función y lo que queremos es predecir los valores futuros con esa función. En el caso de la regresión lineal, la función es una función de tipo lineal. En este caso, A es, digamos, la coordenada en el origen, es decir, en este valor en el que empieza la recta, ¿vale? En el que corta con el eje de las y. Y B es la pendiente de la recta, ¿vale? Entonces, el objetivo de nuestro modelo de regresión, nuestro objetivo en la regresión va a ser calcular A y B de forma que minimice la función de error. La función de error, ya hemos visto que las funciones de errores, una de las más simples es la del error cuadrático medio. Y el error cuadrático medio se calcula como las distancias, ¿vale? Se calcularía como las distancias que hay desde cada punto a la recta, ¿vale? De cada punto a la recta y, digamos, sumaríamos el valor, digamos, el valor real con el valor predicho, ¿vale? Al cuadrado, haremos el cuadrado y haremos dividido por n, por el número total de muestras, es decir, en este caso el número total de cuadraditos, ¿bien? Entonces, esta es una forma de calcular, digamos, estos coeficientes, ¿vale? Existen otras fórmulas para calcular estos coeficientes, como por ejemplo es el descenso del gradiente, ¿vale? Que es un algoritmo que va iterando y, digamos, pues va acercándose al valor más óptimo a través, pues, de una formulación matemática. Y después tenemos la regresión polinómica, que básicamente en este caso nuestra función, ¿vale? Nuestra función va a ser del tipo polinomio. En este caso puede ser un polinomio de grado 2 como es este, o un polinomio de grado n. ¿Qué sucede? A la medida que aumentamos el número de coeficientes, podemos tener ciertos problemas de overfitting. Es decir, que nuestro sistema esté sobreaprendiendo. Esto lo veremos en una clase un poco más detallado, que es el overfitting. ¿Vale? Pero básicamente consiste en que nuestro sistema va a tener problemas de aprendizaje, ya que tiene, digamos, muchísimos valores que no se ajustan o que, digamos, el problema del overfitting al final es que cuando nos llega una nueva muestra, el sistema no es capaz de generalizar. Bien, digamos que ese es el problema que hay detrás del overfitting. Porque tenemos un número de muestras, en este caso, ¿vale? Que digamos, las muestras estas que no coinciden, ¿vale? Con el sistema, generan cierta distorsión. Y esta distorsión, si tenemos muchas muestras que generan distorsión, amplifica esta distorsión y el sistema no predice bien. Entonces, en este caso, la función, digamos, lo que queríamos predecir en este ejemplo, ¿vale? En este caso, lo que tendríamos que calcular con una función de error es calcular los parámetros A, B y C, de forma que minimicen el error. ¿Bien?